Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un recorrido por Moore Hall, que es mi residencia. ¿Por qué antes no lo había hecho? Porque está siempre lleno de gente y acá no es de muy buena educación filmar a gente. Ahora estamos durante Spring Break, que sería unas mini vacaciones de una semana, y no hay absolutamente nadie acá, entonces les voy a poder mostrar con toda libertad cómo es mi edificio por dentro. Moore Hall es uno de los 4 edificios del complejo residencial Derby, que es uno de los 2 vecindarios, digamos, entre comillas, de la universidad. El otro se llama Kramer y tiene 3 edificios. Cada vecindario tiene como su propio patio de comidas, que ya les mostré muchísimas veces, y ambos complejos residenciales quedan como en una esquina misma del campus. Ok, al edificio se entra con nuestra tarjeta, con nuestra ID de estudiante. Y la residencia tiene esas 2 puertas porque para protegerse obviamente del clima, del frío y poder sacudir tu pie. Esa es la recepción. Tiene como una pequeña sala, unas cuantas mesas. Ahí es donde vos pedís tu llave, si es que se te perdió, pedís el palo de billar, los implementos de ping pong. También hay una pequeña tienda de conveniencia. Es como un Big por si te falta cualquier cosa. Y ahora nos vamos a ir al sótano. El sótano también tiene mesas, sillones, tiene una tele, tiene una mesa de ping pong, tiene también 2 mesas de billar, tiene lugar para reunirse, es un lugar súper cómodo. Y o sea, el sótano tiene una ventana hacia afuera, pero es prácticamente un tragaluz porque lo único que se ve es una pared. Tiene también una pequeña cocina y tiene máquinas expendedoras por si quieras comprar alguna gaseosa o algún snack. Y todo eso se compra sí o sí con una tarjeta de crédito o con tu tarjeta de estudiante a la cual también podés cargarle un poquito de dinero. También hay una sala de música donde vos podés pedir la llave y ahí hay un montón de instrumentos musicales. En el sótano también hay un pasillo que te lleva al dining center. Derechito, derechito, es una caminata un poco larga, pero te ahorra tener que salir afuera del edificio y tener que estar en el frío o todas esas cosas. También hay un pequeño gimnasio que le llaman weight room. Y por supuesto la lavandería. Adentro de la lavandería hay un montón de lavarropas y secadoras y se paga todo con la tarjeta de estudiante a la cual tenés que cargarle dinero. Sale $1.75 lavar, $1.75 secar. Es carísimo, pero es bastante conveniente porque es directamente abajo de tu habitación y no tarda demasiado tiempo. Bueno, ahora nos vamos a ir a mi piso, que es el número 8. Vámonos. Cada piso también tiene su propio lobby con una mesa, tiene sillones, tiene una pizarra para dibujar cosas. Yo hice eso con un proyector, como ustedes saben, yo hago diseño gráfico y proyecté ahí, después calqué eso. Esta semana también hay un equipo de sonido, un proyector, todos los implementos, hay unos cuantos juegos de mesa y todo eso está disponible para que los estudiantes puedan usar. Tiene una vista también bastante interesante de lo que es hacia afuera del campus. Y ahora vamos a ver lo que son las habitaciones. Cada piso tiene 2 alas, un ala que es de chicas, que es esa, el ala A. Y también tiene el ala de varones, que es el ala B. Algunos pisos sí son todo de mujeres y todo de varones. Hay una habitación de basura donde se tira la basura y otra habitación de estudio. Y después está el pasillo con todas las habitaciones. Si ustedes se fijan bien, muchas de ellas tienen figuritas que se le ponen de tu nombre o de cualquier otra cosa. Esa es la mía, 831, y tiene ahí el papel de que tengo el permiso de quedarme durante el Spring Break porque todos los demás se van. Y por supuesto un sticker de Summer representando ahí a Paraguay. Bueno, ahora vamos a entrar a mi pieza. Como ven, tengo un llaverito también de Paraguay. Y ahí está.
Ahí está mi cama, mi escritorio, tengo una banderita K-State, mi compu y mi mochila. Las cosas de mi ropa no voy a mostrar, esa es mi parte del ropero. Y bien, lo mío sí no tengo vergüenza de mostrar. Ahí está el calentador que siempre hace un ruidazo y a veces no anda y se controla con esa maquinita. Y esa es nuestra vista desde piso 8 que ya les mostré también un centenar de veces. Bueno, ahora nos vamos hacia el fondo del pasillo, que sería más o menos la mitad, y les voy a mostrar el baño, el infame baño. Tiene 4 inodoros, 6 lavatorios y 4 duchas. Real que mostrar los waters, pero bueno, es simpática la cadena, está bien hacia abajo. Y esas son las duchas, que tienen también como un mini vestidor y 2 cortinas, entonces te da un poco más de privacidad. Bueno, y ese fue el brevísimo recorrido por Moore Hall. Espero que les haya gustado y que por fin se haya sacado la duda de dónde exactamente lo que veo y cómo es el tema ahí adentro. Y la próxima semana no va a haber video porque voy a estar de viaje. Yo hoy, o sea, esta madrugada estoy saliendo para Los Ángeles. Me estoy yendo así de vacaciones de Spring Break, como todo el mundo se va. Y bien, voy a tener varios videos muy espectaculares de esa ciudad. Voy a estar visitando 2 parques de Disneyland, oportunamente un parque de Six Flags. No voy a estar visitando Universal por falta de tiempo y presupuesto principalmente, pero espero tener muchísimo contenido para mostrarles y espero disfrutar muchísimo. Chau chau, hasta dentro de 15 días.